Buenos amigos, les habla Alberto Franceschi y este es mi programa Sentido Común. Es el audio número 119, grabado hoy 14 de febrero del año 2016. Ha llegado la hora de hablar solo con verdades, así sean muy amargas. El país se prepara para una situación límite, pero al parecer los sectores de la clase dominante, de la clase política, de pendencieros, ladrones y malandros, revestidos de una supuesta condición de revolucionarios que nunca han tenido, porque son sencillamente ampones, absolutamente trepadores, buscadores de riqueza, mediante el dolo y la confiscación de bienes ajenos, y en particular de los bienes del Estado, cuyos caudales han robado impunemente a lo largo de años, y particularmente en los últimos 2 o 3 cuando se acercaba a su fin y vieron necesario el atrincherarse en la búsqueda de la riqueza rápida y fácil para poder, según ellos, atrincherar la revolución, claro, en sus propios bolsillos, en sus propias cuentas bancarias en dólares. Son, sin embargo, un peligro. Muchos de estos personajes dejados de lado en la nueva etapa del país van a financiar, aunque sea parcialmente con sus enormes fortunas, operaciones terroristas de todo tipo, pretendiendo justificar que no ha debido sacárseles del poder, que no ha debido enterrarse esta revolución de pacotilla. Amigos, de lo que quiero hablarles es de un tema que fue aparentemente abstracto durante años, pero que ahora se ha hecho tan realista que da temor explicar el contenido mismo detrás de cada una de estas fórmulas. Se nos habló por años de una revolución que no fue tal, y la paradoja de todo esto es que esta famosa revolución de pacotilla va a terminar engendrando una verdadera revolución, una revolución política, social, económica, una revolución institucional y, por supuesto, en medio de todo, una revolución que arrasa toda la clase dominante, toda la clase económica cómplice de todos los guisos gubernamentales, toda la clase política y la cúpula militar también, que ha sido su principal soporte, además de las cúpulas policiales y de las cúpulas burocráticas de todos y cada uno de los estamentos del Estado. Viene un arrase histórico. Lo que viene es una verdadera revolución. Alguien podía decirme, ¿más revolución? Es que lo que había no era una revolución, lo que habría era una pantallería, una impostura, un fariseísmo gobernante, lo que había era una supuesta épica que nunca existió. Todo este régimen viene de una victoria electoral del comandante Chávez, fracasado golpista, que sin embargo fue tomado como un canal de expresión de grandes sectores nacionales que repudiaban la vieja democracia política ventajista, que daba privilegios a la vieja burocracia partidista, al viejo empresariado guisador asociado a los partidos. En definitiva, era aquella Venezuela clientelar donde había sí la igualdad ante la ley, pero unos eran más iguales que otros y resultaban favorecidos siempre los de las cúpulas partidistas, los de las empresas allegadas al poder. Ya habían los controles estatales, ya había la manía de convertir grandes empresas en propiedad de Estado para hacer el coto cerrado de la corrupción administrativa, de la corrupción pura y simple, del peculado, de esa clase política insaciable que se ocupaba del grueso de los asuntos importantes de Venezuela porque tenía los recursos. Bien, mis amigos, nadie mejor que Chávez representó esa vieja manera de administrar el Estado venezolano. Convirtió el Estado en un poderoso empresario, pero absolutamente incapaz de ser eficiente, y llevó a la ruina, a la quiebra, no solo las empresas del Estado, particularmente PDVSA y las de Guayana, las comunicaciones, la de generación de energía, etcétera, sino también todo lo que cayó en sus manos. Las empresas públicas en Venezuela, que fueron absorbiendo incluso áreas privadas de la producción de bienes de consumo, todo lo que cayó en sus manos quebró, fue robado, saqueado y convertido en una pestilente realidad de corrupción generalizada. Es Chávez el que entierra el Estado clientelar, es Chávez el que entierra el Estado rentista, petrolero,
al dejar una pesada herencia a estos imbéciles que les sucedieron y que no pudieron sencillamente ni siquiera mal administrar lo poco que quedaba de la prosperidad de Estado, y nos han legado ahora una ruina completa y total, no solo en el balance de caja del Banco Central, exhausto, inexistente más bien, y que con el peso de esa deuda ahora la recuperación de la República será sencillamente mucho más penosa que en cualquier otra oportunidad del pasado. Pero es que no hay nada que pueda compararse en el pasado, salvo los lejanos días de la Guerra Federal, en que una población escasa y una tierra inculta podía todavía generar frutos de esa tierra, en medio de un sistema precariamente capitalista o precapitalista, pero que sin embargo no tenía la obsesión del Estado y su clase política más allá que algunos robos y peculados. Pero ahora no, habiéndose hecho el Estado omnipresente en todas las áreas productivas del país y habiendo quebrado ese Estado a manos de esta clase política amponil del chavismo y del madurismo diodadismo, no queda otra cosa que constatar que la crisis humanitaria que genera esta gestión de este Estado fallido, que rápidamente fue convirtiéndose en Estado forajido al buscar por todos los medios la élite gobernante, su sustento y el acrecentamiento de su riqueza a través del tráfico de drogas, de la FARC, y haciéndose el puente privilegiado para todo el negociado de narcolavado, productos de los nexos del propio Estado venezolano, siendo incluso PDVSA la empresa privilegiada para muchos de estos lavados, que hasta ahora eran impunes, pero que comenzaron a ser revelados, y a revelarnos cómo personajes como Ramírez, Diosdado, etcétera, son propietarios de incalculables fortunas que les sitúan como entre los más grandes magnates de Occidente. Amigos, esta república fue rematada por estos cacos, convertidos en magnates todos, pero para nada les servirá su fortuna, porque serán perseguidos como delincuentes y pagarán sus crímenes, les serán confiscados sus bienes, más temprano que tarde. Ahora de lo que hay que discutir es qué hacemos con este degredo de país que nos han dejado. Y allí que las verdaderas discusiones comienzan realmente a plantearse. Un sector de la vieja clase política que sobrevivió todos estos años en complicidades de socio menor, de lambucios de este gobierno, de apenas administradores de espacios menores, de las clientelitas que le dejaron para sobrevivir sus roscas partidistas y sus jeques siempre propietarios de la última, de la primera y de la última palabra de sus partidos. Esa vieja clase política, no habiendo otra solución para producir el relevo de esta clase política rojita, la gente apeló entonces a darle un triunfo espectacular en las últimas elecciones del 6 de diciembre, confiando en que al votar por ello votaba por una alternabilidad en el poder, nada más lejano a las posibilidades reales. Esta es una clase política acobardada, discursera, muy dada también al enjuague, al guiso, muy dada, por supuesto, a querer hacer sobrevivir a sus socios de régimen, porque la Asamblea Nacional de hoy es apenas el último reducto de un régimen desahuciado, porque pudieran tener en esta Asamblea Nacional su última tabla de salvación a la cual se aferran en medio de estas aguas turbulentas del final agónico de esta República Roja. Amigos, pero si la Asamblea Nacional resulta inútil hasta para el propio régimen, que no encuentra en ellas esa tabla de salvación para un pacto político que regenere en algo las expectativas y esperanzas populares, no hay otra realidad que constatar, mis amigos, en el futuro político inmediato que el naufragio común del gobierno de Maduro, que se lleva como esos ahogados que se aferran al que se acerca a auxiliarles, se le aferran al cuello y hunden también la Asamblea Nacional en el desprestigio, porque fueron electos para sacar este gobierno y resultaron un recurso inútil. El desespero de algunos líderes políticos que pueden quedar allí en la Asamblea Nacional con algunas nociones fundamentales de lo que es una lucha política sin destino, y que buscan de alguna manera dar vida a una propuesta que sea viable para superar este régimen de oprobio, esos esfuerzos sencillamente se están haciendo inútiles.
Comprendemos que son posiblemente loables esfuerzos, pero no hay nada que hacer, señores. Ustedes han entregado el capital precioso de que fueron electos para arrasar con este régimen y quieren es pactar con él. El régimen no quiere pactos, el régimen quiere solo prevalecer porque son AMPA común organizada para prevalecer mediante el delito y la fuerza. Y ustedes, si no están organizados para hacerle frente a un gobierno amponil, sencillamente serán arrasados. Pero antes de que sean arrasados, podrían todavía tener el chance de apelar al pueblo para que les defienda. Y podríamos entonces todos encontrarnos en una misma trinchera para irrumpir en el escenario político con una propuesta audaz que por supuesto no puede ser ni institucional, ni pacífica, ni electoral menos, y que pudiera llevar a millones de ciudadanos que confiaron en ustedes a confrontarse en la calle con unas fuerzas armadas que tienen que decidir a quién sirve, si a la inmensa mayoría del país o a los zampones que la dirigen y a los zampones que están en el poder chavista. En ese escenario, mis amigos, estamos entrando aceleradamente. Nada puede evitar la confrontación. No se equivoquen más. No hay manera de evitar la confrontación. O ustedes, señores de la Asamblea Nacional, apelan por encima de las cabezas de la cúpula militar y llaman a los soldados de las cuatro fuerzas para ayudarles en la tarea de deponer este gobierno, o ustedes no habrían entendido para qué fueron electos. Ustedes fueron electos para sustituir este régimen, y es eso lo que deben hacer. Y si no hacen eso, pues se lo lleva por delante también lo que es ahora ya visiblemente inevitable, una revolución. ¿Les suena raro el término? Pues fíjense qué es lo que ocurre cuando todo se tranca en un régimen político, cuando no va más, cuando los de arriba ya no pueden seguir gobernando como antes y los de abajo ya no aceptan seguir siendo gobernados como antes. Y eso es lo que pasa en Venezuela. 9 de cada 10 venezolanos está obstinado de este régimen y se va a obstinar de ustedes también, que habiendo sido electos para quitar este régimen, pretenden todavía durante meses y meses discutir de lo que todavía pudiera ser un camino de conciliación. No hay conciliación posible. Esta gente debe ser echada del poder. ¿Cuál es la parte que no entienden? Amigos de la Asamblea Nacional, ustedes son lo mejor y lo peor de los civiles, igual que los militares. La cúpula militar representa lo peor de los militares, pero en los militares están también lo mejor de los venezolanos. Felizmente muchos de ustedes pueden estar del lado de la Venezuela decente, de la Venezuela que quiere trabajar para sacar adelante el país. Muchos de ustedes pueden ser parte de la nueva clase política que el país necesita para regenerar el tejido social. Pero, ay mis amigos, empecemos a discutir en serio este asunto. El régimen, si no va más, ¿qué pretenden ustedes hacer con él? ¿Salvarle una parte? No son salvables, hay que erradicarles a todos. Para hacer una nueva economía y un nuevo Estado, que es lo que se impone, ustedes tienen que entender que no puede quedar nada de este régimen, pero nada. Es cierto que no podemos tampoco idealizar el gentilicio venezolano. Tenemos graves defectos que durante años y un par de siglos por lo menos nos han brotado y rebrotado de nuevo como características fatales para tener una sociedad de gente ahorrativa, ordenada, disciplinada. Pero admitamos, es cierto que no somos lo mejor del mundo. Es cierto que los venezolanos no somos un dechado de virtudes y no puede hacerse una mitología en torno a que podemos cambiar radicalmente absolutamente todo. Muchas taras y defectos de nuestra conformación como sociedad van a seguir existiendo porque toda esa mitología en torno al hombre nuevo y en torno al nuevo ciudadano y a que el país civilizándose ha logrado grandes alturas. A ver, bajemos a tierra. Tenemos los mejores y peores ciudadanos y los gobiernos tienen por misión enaltecer el papel de los buenos ciudadanos y mantener a raya a los malos ciudadanos, que dejan de ser ciudadanos cuando se convierten en ampones, cuando se convierten en amenaza. Hay que excluirlos y hay incluso que eliminarlos. En otras naciones, en nuestro caso, sencillamente pasan a una especie de limbo, de olvidados
o de encarcelados por unos meses y luego sacados de circulación, pero todavía con todas sus marramuncias, hábiles para seguir enjuagues a través de terceros, a través de testaferros, etc. En Venezuela, mis amigos, se mata y no hay quien ponga preso al matón. En Venezuela, mis amigos, se cometen decenas de crímenes por día y no hay penalización, no hay juicio, entre otras cosas porque el Poder Judicial está totalmente podrido. ¿Cómo no va a haber impunidad? Si lo primero que hay que sanear es el propio Poder Judicial, que no puede actuar en nombre de la justicia porque son muchos de ellos cómplices de los zampones. Esto tienen que arreglarlo los militares, dicen, pero ¿cómo va a arreglarlo los militares si entre los militares hay los peores ciudadanos de Venezuela y también hay los mejores ciudadanos de Venezuela? Se necesita una crisis al interior de la propia Fuerza Armada. Ellos deben decidir en los próximos días y semanas quién dirige esa institución. ¿Y por qué insisto una y otra vez en el papel de las Fuerzas Armadas y en que una clase de oficiales decentes asuma el control de esas instituciones y pueda, con la inmensa mayoría de oficiales honestos, colocar a las Fuerzas Armadas en disposición de hacerle el mejor servicio a su país en décadas? ¿Por qué insisto tanto en el papel de las Fuerzas Armadas? Por la sencilla razón, mis amigos, que todo esto se arregla es a tiros, lamentablemente, por la violencia. Cuesta decirlo, pero no hay otra manera de decirlo. A ver si me entienden. Este país está siendo tomado aceleradamente por el AMPA armada, que sojuzga a todos. La propia clase gobernante se hizo casta armada. Todos esos bicharracos que vemos desfilar en los programas de televisión, cada uno con su programa, el Diosdado, el Maduro, la Cilia, el Otto Rodríguez, el alcalde, todos ellos tienen grandes bandas armadas a su servicio. ¿Cómo creen ustedes que van a dejar su lugar privilegiado de ampones de oficio que controlan el grueso del ingreso nacional y se lo meten en sus cuentas bancarias en dólares? ¿Cómo vamos a apartarlo del gran negocio del tráfico de drogas en gran escala si no es deportándolo a los países que lo reclamen? Pero para hacer eso tienes que desalojarles. ¿Y cómo se les desaloja? Con discursos desde la Asamblea Nacional. Bueno, mis amigos, no sean ingenuos, Dios mío. Esta gente sale, es a tiros. ¿Y es que debemos entonces armarnos? No, si los civiles no tenemos armas. ¿Quiénes pueden sacarlos? Las Fuerzas Armadas. Para eso existen, para que haya ley, para que el Estado no se corrompa a los niveles en que ha llegado a Venezuela. Pues bien, si es gente de arma la que puede desarmar a los armados zampones que dirigen el Estado venezolano, pues toca a esas Fuerzas Armadas asumir el poder. Así de sencillo mi razonamiento. Y hay otra parte que sencillamente también debe admitirse. ¿Cómo se pone orden en un país que entró en un relajo general, donde cada quien hace lo que le da la gana? Donde por necesidad de luchas cada quien tranca la calle que quiere y asalta lo que quiere. Bueno, eso pudo justificarse como expresión de rebeldía natural, como último recurso de gente desesperada. Pero para poner en orden en este país, tiene que acabarse el desorden, tiene que acabarse el caos. Y no conozco otra fórmula que no sea una transición de gobierno autoritario. Lo digo con absoluta franqueza, mientras no haya un gobierno con gran autoridad, fundada, por cierto, por la honorabilidad de sus componentes y por la justicia de sus propuestas, sencillamente no puede llevarse otra vez a esta ciudadanía venezolana a una situación de orden, que no implica intolerancia, que no implica despotismo, que no implica violación a la machimberra de todo cuerpo de leyes. No, se trata precisamente de aplicar la ley. Se trata de un gobierno para la ley, desde la ley, para hacer cumplir la ley. La igualdad ante la ley es un concepto muy peligroso, mis amigos, pero es al mismo tiempo el único concepto que nos permite manejarnos en una nueva situación. La igualdad ante la ley significa que no puede haber bandas armadas de grupos políticos, por lo tanto quedan absolutamente ilegalizados, perseguidos y encarcelados todo lo que esgriman armas contra los otros ciudadanos de la República. La victoria de la ley, la autoridad, la igualdad ante la ley dice que ningún ciudadano puede robarse bienes del Estado, pues todo aquel que robó o esté robando bienes del Estado es confiscado y va preso.
por lo que le quede de vida, o por lo menos por la pena máxima de los 30 años que hay allí establecida. La igualdad ante la ley reza que los ciudadanos deben gozar de tranquilidad, de libertad absoluta de movimiento. Pues bien, todo ampón, toda persona que limite el movimiento de otros, que impida la libre expresión de otros, que conculque las libertades de otros por abuso de autoridad, debe ser enjuiciado y sometido a la máxima pena posible por estas violaciones de derechos humanos fundamentales. Amigos, el problema nuestro es que carecemos de orden. ¿Por qué temerle entonces a un gobierno que venga a poner orden? Es lo que va a resultar, porque la revolución de la que hablo es una revolución que impone reglas, que impone disciplina, que impone volver a empezar la construcción de un Estado que debe ser absolutamente acatado por el grueso del país para conformar en paz un nuevo proceso que nos lleve a una democracia real, basada en los municipios, basados en cuerpos deliberantes realmente representativos de todo el país, basados en un poder ejecutivo que no dé privilegio a ningún partido, ni a ningún cuerpo armado, ni a ninguna institución particular. La revolución de la que estamos hablando es una revolución institucional, porque deberá fortalecer por primera vez en décadas una verdadera institucionalidad. Para ello habrá que convocar una asamblea constituyente que discuta durante los meses que sea necesario todo ese nuevo ordenamiento político, y tendrá por supuesto que basarse mientras tanto en la más irrestricta libertad de comercio, de respeto a la propiedad privada y a la libre empresa. Deberá por supuesto rehacer el capitalismo venezolano de todos estos entuertos y de toda esta gangrena que ha desarrollado el chavismo en todos los resortes de la actividad productiva y comercial. Basados en esos presupuestos de una revolución ciudadana, nos animamos a saludar desde una vez lo que resuelva la mayoría de la oficialidad de nuestras Fuerzas Armadas para sacar de cuajo este régimen y para proponerle a los venezolanos una nueva ruta de progreso y de civilización. La juventud venezolana tendrá una nueva causa en sus manos, en sus mentes, con el ejemplo de los que han sufrido prisión, con el ejemplo de los reprimidos. Convoco a la juventud venezolana que ha tenido tantas razones para pelear por un destino distinto y mejor. Convoco a todos aquellos que con su sacrificio enorme, a los presos políticos, a los exiliados, a todos aquellos que sufrieron en carne propia, a todos aquellos que han sufrido el degredo de gobierno que nos llevó al desastre nacional, les propongo a todos el apostolado de una nueva dirección política para el país, de un nuevo derrotero, de una propuesta de salvación nacional, de una propuesta de regeneración, de lo mejor que tenemos como nación, de nuestras mejores tradiciones, con nuestra mejor gente, con el ejemplo de nuestra gente decente. Vamos todos a reconstruir Venezuela. El día se acerca en que luego de los tiros vienen todas las señales posibles de paz y de reconciliación, porque el país no puede edificarse sobre violencia, sino sobre la concordia de sus mejores ciudadanos, que somos la inmensa mayoría que puede hacer de este país un territorio de paz y de prosperidad. Será hasta pronto, amigos. Les habló Alberto Franceschi y este fue mi programa Sentido Común. Era el audio número 119 y fue grabado hoy 14 de febrero del año 2016. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol, y del sol.